¿Qué son las bodas del Cordero? Vamos a tratar de descifrar, con la ayuda del cielo, un evento que esperamos todos y que las personas que hemos creído que Yeshua es el Mashiach, pues lógicamente esperamos. En el mundo cristiano, las bodas del Cordero, pudiéramos pensar que es un evento donde el Mashiach estará esperando a su esposa que se viste de lino fino, y tomamos eso literalmente. Sin embargo, el libro de Revelaciones, cuando habla de las vestiduras que tendrá la esposa, lo voy a leer para que lo entendamos. Revelaciones 19, versículo 8, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, y aclara que es el lino fino. El lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, la idea de que el Mashiach estará esperando a su congregación y que la congregación se presentará con vestidos blancos no es literal, no es para nada literal. Es precisamente lo que el escritor explica. Es una congregación que, digamos, que sus obras son justas. Está vestida de justicia. Ahora, ¿por qué está vestida de justicia? Bueno, porque practicó la justicia. No es por otra cosa. Porque amó la justicia. Porque conoció la palabra y porque abrazó la palabra del Eterno, abrazó los mandamientos de Dios. Por lo tanto, el abrazar los mandamientos de Dios la lleva a ella a, digamos, practicar la justicia. Aclarando esto, vamos a, de alguna manera, a conectar lo que nosotros conocemos como las bodas del Cordero con la fiesta que celebramos en esta semana, fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué quiero conectarla? Porque las fiestas del tabernáculo o las fiestas de los tabernáculos se celebra construyendo una cabaña temporal, y en las bodas, sobre todo en las bodas orientales y en las bodas del pueblo de Israel, se construye una jupat para que se encuentren allí los novios. Y bajo esa, digamos, bajo ese manto, ellos se comprometan a ser el uno para el otro, a estar unidos, a estar juntos. El manto solamente representa eso, representa que estarán los dos bajo una misma protección, bajo un mismo techo. Eso es lo que representa el manto. Pero el manto, en el caso de las bodas en el pueblo de Israel, también representaba la protección divina. ¿Por qué? Porque Dios bendice el matrimonio. Entonces, ese manto representa de alguna manera la protección que Dios le da a las parejas que toman la determinación de unirse en matrimonio. Entonces, por eso estamos tratando de conectar la fiesta de los tabernáculos con las bodas del Cordero. Dijimos que en las fiestas de los tabernáculos se hace una cabaña que es temporal, y en las bodas, sobre todo en las bodas del pueblo de Israel, se construye una pequeña cabaña con un manto, y son muy similares, es como especie de una tienda. Pudiéramos decir que en la fiesta de los tabernáculos se hace una tienda, y en las fiestas o en las bodas también se hace una tienda temporal, que es cubierta, por supuesto, con una tela. Entonces, explicando esto, vamos a profundizar un poquito más. En el desierto, cuando el pueblo estuvo vagando por 40 años, ellos habitaron en tiendas. Y a raíz de eso, las fiestas de los tabernáculos conmemora que Israel
estuvo 40 años bajo una tienda o viviendo en tiendas antes de llegar a la tierra prometida. Fijémonos un poquito en esto. Esto es interesante porque la tienda que ellos, en la cual habitaban, no tenía ningún tipo de protección. Pues una tienda hecha por telas, lógicamente que es vulnerable a que entre cualquier animal y los ataque. Puede, digamos, atacar a uno de las personas, a los niños, inclusive a cualquier persona lo puede herir. Sin embargo, el pueblo, al estar bajo la protección divina de Dios, ellos fueron librados de los animales, y no solamente de los animales, sino de muchos pueblos que tuvieron el deseo de atacarlos y no lo hicieron porque Dios los protegía. Entonces, fíjense, esa tienda representa algo más que un lugar donde ellos vivían. Esa tienda representaba también la protección divina del Eterno. Como dice el salmista, el que habita al abrigo del Altísimo, que nos dice de un manto de protección, entonces morará bajo las sombras del Omnipotente. Entonces, todo esto lo vamos a relacionar, hermanos, con lo que realmente nos concierne a nosotros, los creyentes en Yeshua como el Mashiach, de lo que verdaderamente es lo que verdaderamente significa la fiesta de los tabernáculos. Yo voy a ir al libro de Juan, capítulo 7, versículo 37, donde precisamente el Mashiach está envuelto en la fiesta. Está hablando de la fiesta de los tabernáculos a partir del versículo 10. Y en el versículo 37 dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso de pie, se alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. El maestro habla de si alguno tiene sed, porque se acostumbraba en el último día derramar ciertas, digamos, contenedores de agua, ciertas vasijas de agua que corrían por los escalones del templo. Era parte de la tradición. Entonces el Mashiach, mirando lo que está aconteciendo, se para en medio de la fiesta o se para en medio del pueblo y dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Fíjense, lo primero que él dice es el que tiene sed. Y la palabra del Eterno, que es comparada a agua, porque es el agua que limpia nuestras almas, la relaciona el maestro con la persona que tiene sed de justicia. O sea, si la persona tiene sed de justicia, si tiene sed de palabra, entonces él lo invita a que venga a él. La palabra, el relato de Juan habla de que se refiere al Espíritu Santo. Dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu Santo o del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Yeshua no había sido glorificado. Entonces, muchas de las personas relacionan este evento como exclusivamente la llegada o el recibimiento del Espíritu que habitaba en el Mesías, el Espíritu Santo. Pero si nosotros analizamos aquí, de lo que se está hablando es de palabra. ¿Por qué? Porque al lanzar el agua por los escalones del templo, el Mesías relaciona esa agua, la relaciona con la palabra de Dios. Como dice las Escrituras, yo esparciré sobre ellos agua limpia. O sea, esa agua que los sacerdotes lanzaban
por los escalones, esa agua no era otra cosa que la palabra de Hashem que vendría un día a los corazones del pueblo de Israel para transformarnos. No es precisamente la llegada del Espíritu, no es precisamente eso. Porque cuando nosotros vemos en el capítulo 14 de Juan, nos damos cuenta de que Él, cuando promete, cuando promete el Espíritu Santo, cuando promete, el Espíritu Santo, Él relaciona el recibimiento del Espíritu Santo con los mandamientos del Eterno. Pues si ustedes me aman, guarden mis mandamientos y yo rogaré al Padre que les envíe el Consolador, el Espíritu. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que el Espíritu Santo está en Juan 14 relacionado con el deseo de guardar los mandamientos, de ser un verdadero discípulo del Maestro, como lo dice Él, si vosotros sois mis discípulos, van a guardar mis mandamientos. Entonces, si Él relaciona la venida del Espíritu Santo para guardar mandamientos, o el que tiene deseo de guardar los mandamientos, de guardar su palabra, entonces recibirá el don del Espíritu Santo. Pues lógicamente que aquí, en Juan 7, cuando Él dice el que tenga sed, no se refiere al Espíritu Santo. Se refiere al que tiene sed de justicia, al que tiene deseo de oír la palabra. Ahora, una vez que tú recibes la palabra de Dios, pues lógicamente, como su palabra es espíritu, Dios respalda esa palabra con su espíritu. El Espíritu Santo viene para que tú conserves la palabra de Dios en tu corazón. No es otra cosa. Si son mis discípulos, si guardan mis mandamientos, yo rogaré al Padre y les enviará el Consolador. ¿Para qué? Para que permanezca en vosotros, para que la palabra, para que las enseñanzas que yo les he dado permanezcan en ustedes. Fíjense cómo el Mashiach lo explica. Si tú eres mi seguidor, si tú vas a continuar con mis enseñanzas, entonces yo voy a rogar al Padre para que le dé el Consolador, para que le dé la fuerza del Espíritu y ustedes se mantengan dentro de mis enseñanzas. Por eso Él dice, vendremos a vosotros, haremos morada en vosotros. Ahora fíjense, habla de hacer moradas. Y volvemos otra vez a la fiesta de los tabernáculos. En la fiesta de los tabernáculos hay ¿qué cosa? Una cabaña, donde las personas habitan temporalmente. Pero recordemos que la fiesta de los tabernáculos también se conmemora los 40 años que Israel estuvo en el desierto, que habitó entre cabañas. Lo que no se dice, o por lo menos no lo dicen muchas personas, es que durante los 40 años que el pueblo de Israel habitó en cabañas o en tiendas de campaña en el desierto, durante esos 40 años estuvo recibiendo la Torá de los labios de Moisés. Esa parte no se menciona, porque ellos se concentran en la fiesta como tal. O sea, ellos se esmeran por construir la cabaña, me parece muy hermoso, y duran 7 días, digamos, dentro de la cabaña, donde se reúnen con la familia y donde recuerdan ese momento que sus antepasados vivieron en el desierto y que tuvieron la protección divina del Eterno, y todo eso está bien, pero hay algo mucho más profundo y mucho más importante. Durante esos 40 años, ellos habitaron en tiendas. ¿Y qué hacían en las tiendas? Bueno, estaba Moisés, estaban los servidores de Moisés enseñándoles Torá. Durante esos 40 años aprendieron Torá. Hay un versículo que me llama la atención, está en el libro de Génesis, cuando dice que
refiriéndose a Jacob, dice que Jacob era un hombre de tiendas y Esaú era un cazador, un hombre que estaba afuera. ¿Y por qué la palabra menciona que Jacob era un hombre de tiendas? Porque relacionan la tienda, la relacionan con el estudio de la Torá. O sea, Jacob era un hombre que se sentaba en la tienda con su padre a estudiar Torá. O sea, nuestros padres, nuestros antepasados, ellos no estudiaban la Torá, digamos, bajo el sol ardiente del mediodía, porque no hay manera de disfrutar de la Torá con el calor del día. Ellos generalmente estudiaban la Torá dentro de las tiendas y lo hacían, por lo general, lo hacían en el momento que el clima era más agradable. Lógicamente que el ambiente, en el ambiente donde tú te encuentras, pues vas a saborear mejor la comida. No es lo mismo ir a comer a un carrito de comidas, una hamburguesa, que te sirvan esa hamburguesa, la misma hamburguesa. Si te sirven una hamburguesa en un buen restaurante, con luces o con velas en la mesa, con un ambiente adecuado, pues te va a saber mucho mejor. De la misma manera, nuestros antepasados acostumbraban eso. Ellos les enseñaban a sus hijos la palabra en un ambiente relajado. Por eso vamos a ver que muchas de las enseñanzas del maestro son sentados. Él invitaba a las personas a que se sentaran y si tenían hambre les daba comida para que estuviesen cómodos. Coman primero, llénense la barriga, siéntense, relájense y ahora vamos a estudiar la Torá. Entonces, el vivir 40 años, se entiende, en el desierto no fue una aventura. No fue sencillamente que ellos, pues como tenían que estar, digamos, trasladándose de un lugar a otro, pues lógicamente que tenían que vivir en una tienda de campaña. Un día estaban aquí, tenían que levantar la tienda e irse a otro lugar, pues lógicamente que tenían que hacerlo en una tienda. Pero vivir 40 años en tiendas en el desierto no es otra cosa que vivir 40 años recibiendo la Torá de los labios de Moisés. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia que hay unas bodas, digamos, para la esposa que se ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos, tenemos que relacionar esa boda con la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué? Porque durante la fiesta de tabernáculos, o lo que nosotros conocemos como la fiesta de tabernáculos, se supone que el Mashiach vivirá con su congregación bajo la protección divina ¿de quién? Del Eterno. O sea, la tienda de tabernáculo o la tienda que el pueblo de Israel construyó en el desierto, que no necesitaba protección porque Dios mismo lo protegía con la Shekinah. La Shekinah protegía tanto, digamos, el cielo como las partes laterales del campamento, estaba cubierto prácticamente por una protección divina. Entonces ellos no requerían de construcciones sólidas. Lógicamente tenían la protección del Eterno. Entonces, en las fiestas de tabernáculo nos recuerda que en el milenio, nosotros no vamos a necesitar tampoco
digamos, de tanta seguridad, de casas hechas tipo fortaleza. ¿Por qué? Porque tendremos la protección del cielo. No vamos a necesitar de ventanas protegidas, de puertas con rejas. No vamos a necesitar de cámaras. No va a ser necesidad de eso. ¿Por qué? Porque se gobernará o viviremos en justicia. El Mesías aplicará la ley y por lo tanto no se va a requerir de todo lo que necesitamos ahora para poder vivir. Hoy en día necesitamos tantas cosas. Necesitamos alarma, necesitamos puertas con cerraduras, necesitamos casas, digamos que inclusive le ponen rejas, porque no existe seguridad. Pero en el milenio no se requiere de eso. Pero lo más importante es que así como Moisés estuvo 40 años enseñándole Torá al pueblo de Israel cuando habitaba en tiendas, el Mashiach en esas famosas bodas lo que hará es eso: enseñarnos la Torá, enseñarnos la palabra. Por ahora, a través del Rúa, del Espíritu, estamos recibiendo lo que necesitamos para entrar al reino de los cielos. Por eso el Mashiach le dice que debemos de procurar, ¿qué cosa? Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Lo que nos están entregando ahora es la palabra necesaria para entrar en el reino de los cielos. Pero una vez que entremos allá, bajo esa jupat, bajo esa campaña, vamos a decirlo así, bajo esa tienda de campaña, vamos a estar recibiendo la palabra del Mesías, de los labios del Mesías. Entonces, no celebrar tabernáculos es no tener deseos de recibir la palabra de Él, de recibir la palabra de sus labios que proviene del Padre. Recordemos lo que Él dice en Juan 14: si tú me amas, debes de guardar los mandamientos. O sea, tienes que tener amor por la palabra que yo estoy enseñando. Y la palabra que el Mesías está enseñando no es otra que la misma ley de Moisés que él recibe pura en el Sinaí. La ley de Moisés fue distorsionada y por eso se requería de un segundo Moisés. La ley de Moisés fue contaminada con religiones que el pueblo de Israel fue absorbiendo a través de los tiempos. En las deportaciones recibieron información, información que no deberían de recibir, la añadieron a la fe de Israel. Se comenta de que inclusive cambiaron fechas, trajeron fiestas de Babilonia que no tenían que traer, y por otro lado las tribus del norte, pues lógicamente que se contaminaron con la idolatría y perdieron totalmente la identidad, perdieron la Torá, perdieron el pacto, en fin, se quedaron sin nada. Pero aún el pueblo de Judá, que había permanecido en el templo o había permanecido junto al templo, pues ellos fueron deportados a Babilonia y allá en Babilonia se contaminaron. Entonces, el Mesías viene a eso, a traer de vuelta las enseñanzas de Moisés, las enseñanzas puras de Moisés. Y así como Moisés duró 40 años enseñando Torá en el desierto y lo hacía en tiendas de campaña, así en el tabernáculo habrá una gran tienda, una tienda gigantesca, donde nuestro Maestro estará enseñándonos los secretos, estará
preparándonos a través de la Torá para entrar nada más y nada menos que en el mundo por venir. Lo que conocemos como la vida eterna. Déjeme explicarle un poquito esto. La vida eterna es algo tan extraordinario y tan difícil de entender y de imaginar que se requiere de 1000 años de estudio del Mesías para que nuestro corazón, nuestra mente, se prepare para ese evento. Hay creyentes que quieren morir y entrar en la vida eterna, pero ni siquiera saben cómo es. El Maestro nos invita a que debemos de buscar el reino de los cielos y su justicia, porque el reino de los cielos y su justicia es un preámbulo a la vida eterna. Dios nos va llevando de a poquito. Dios no nos puede sacar de este cuerpo y de esta vida que tenemos e introducirnos en un mundo que es totalmente distinto. Él nos pasa por el milenio y en el milenio el Maestro nos enseñará la Torá y los secretos del árbol de la vida, como lo dice el libro de Revelaciones, para que nosotros podamos tener, digamos, para que podamos saborear, entender y desear lo que es realmente la vida eterna. Nosotros no podemos saber, no podemos querer ir a un lugar sin tener ideas de lo que es. En esta edad presente, la palabra de Dios nos invita a buscar el reino de los cielos y su justicia, que es un gobierno donde el Mesías estará gobernando la humanidad y viviremos en justicia. De eso ya conocemos, porque ya habitamos en este mundo, ya sabemos cómo son las leyes o cómo gobiernan los políticos o los gobiernos, los poderosos. Entonces, como tenemos algo de idea, Dios nos introduce primero a ese plano. Y durante ese periodo, entonces el Mashiach nos estará preparando para la segunda etapa, que es lo que se conoce como el mundo por venir. Así que, amigo mío, comencemos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, porque celebrar la fiesta de los tabernáculos es desear que el Mashiach nos dé el pan de vida, que nos enseñe Torah para entrar en el milenio. Voy a terminar con esta porción de la palabra. En el libro de Lucas, capítulo 14, a partir del 7, el Maestro habla de una parábola y comienza a decir que cuando hagas bodas, no invites a las personas, o cuando hagas banquetes, no invites a las personas que te pueden recompensar el banquete, sino, versículo 7, más cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bendecido porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí no podemos interpretar el versículo como que si tú vas a hacer una fiesta, vas a invitar a las personas que están enfermas. No, se refiere a que cuando tú, digamos, hagas un banquete, cuando tú comiences a enseñar la Torá, invita a las personas que son necesitadas, los que no ven, los ciegos, los mancos, los que no encuentran el camino correcto. Entonces, el Mashiach se refiere a eso. Se refiere cuando tú hagas un banquete, pues invita a esas personas. O sea, cuando tú salgas a predicar la Torá, cuando tú salgas a enseñar la Torá, hazlo no para ser recompensado, sino porque esas personas verdaderamente lo necesitan. Eso es lo que está hablando el Mesías. Ahora, dice el versículo 15, oyendo uno de estos, o sea, uno de los que estaba oyendo, estaba sentado con él en la mesa, le dijo, bendecido o bienaventurado el que coma pan
en el reino de Dios. ¿Qué es comer pan en el reino de Dios? Precisamente lo que estamos enseñando. Comer pan en el reino de Dios es recibir las enseñanzas de nuestro Maestro que por 1000 años estará educando a la humanidad para que podamos nosotros entrar en el mundo por venir. Entonces fíjense cómo él relaciona, digamos, las bodas, la cena, y cómo esta persona que está sentada con él a la mesa habla de comer pan en el reino de Dios. Fíjense que están hablando de bodas, de invitados, de personas que son ciegas, que son cojos. Eran personas necesitadas, personas que no podían ver. Entonces, cuando nosotros recibimos ese pan al que se refiere esta persona, que no es nombrada en la Torá, no es nombrada en la Biblia, se refiere a eso, a una palabra que vamos a recibir nosotros durante el milenio de los labios del Mesías. Y por eso, por esa razón, hermanos míos, es que tabernáculos o fiesta de tabernáculos lo asociamos a todo eso. Lo asociamos con Moisés dando enseñanza en el desierto por 40 años, dentro de esas tiendas de campaña. Lo asociamos con una boda, porque en las bodas existe o se compromete dos personas para cumplir una misma misión, para estar juntos bajo una protección. El Mashiach está buscando sus colaboradores, sus seguidores, para que una vez que Él retorne puedan cumplir ¿qué cosa? Una misión. Esa misión que estará respaldada y que estará protegido por, digamos, el poder del Eterno. ¿Qué pudiéramos decir que es esa manta que se le coloca a la jupat, que simboliza protección, simboliza respaldo, simboliza estar juntos dentro de una misma casa, estar juntos con un mismo propósito? Significa unidad. Shalom, mis hermanos, shalom.